Muy buenas tardes, feliz día jueves. Hoy estamos a 22 de enero del corriente del año 2026. Un placer estar nuevamente con ustedes. El día de hoy estaré con el general Martín Lomblanco de la Fuerza Aérea, con quien he tenido ya el gusto de desarrollar el programa varias veces y siempre son programas de estos de colección que gracias a Dios quedan registrados porque uno puede volver y repasar qué es lo que se ha dicho allí. Estaremos hablando de algunas cosas, lo que es la estructura o lo que queda de la estructura de la Fuerza Armada actual y de algunos otros puntos que se vieron ayer en una reunión que hubo desde el Ministerio de la Defensa. Mi general, muy buenas tardes, ¿cómo está usted? Un abrazo, Eduardo. Un placer estar contigo y con tu público. Bueno, ellos también siempre me dicen, ¿cuándo haces programa nuevamente con el general Martín? Y bueno, aquí está. Mire, en general, como le había compartido, pues, algunas cosas que habían ido saliendo de lo que se está hablando en la Fuerza Armada. No sé si ha visto mis últimos programas, hubo un programa que se lo dediqué a la Fuerza Armada hablando de cómo se rompió un dogma y colocaba un ejemplo que se me ocurrió, por cierto, ayer hablando con usted, para que se tenga, para visualizar más o menos qué es lo que está pasando en la Fuerza Armada. Entonces yo decía, es como que el Vaticano, como que la Iglesia Católica diga el día de hoy, miren, Dios no existe, nos hemos dado cuenta, bueno, que Dios no existe, sin embargo, vamos a seguir en las operaciones normales, no le hagan mucho caso a lo que estamos diciendo. Y entonces se vienen 2000 años de historia y sí, de historia de lo que es el catolicismo abajo. Es lo mismo que pasó en la Fuerza Armada. 25 años de dogmas donde se decía que de una manera la Fuerza Armada iba a actuar y que el enemigo, todo iba dirigido a un enemigo que era los Estados Unidos, pues eso se vino abajo y no funcionó la doctrina, el entrenamiento, la capacitación, bueno, capacitación entre comillas, ni mucho menos el material bélico, lo que es las plataformas de armamentísticas que se tenían. Y ahí vemos ayer, por acá se lo voy a compartir, voy a ir leyéndolo, unos puntos que salen en una reunión y quería ir desarrollándolos con usted. Pero para empezar, hay un punto que me llama la atención que dice Padrino López en esta reunión que tuvo telemática con comandantes de unidad, de SOD y de REDI, donde él dice lo siguiente: no tenemos que tenerle miedo a las contradicciones. Allí conseguiremos verdades. Bueno, yo lo puedo ver como un cantinfleo, pero claro, es la apología a la incoherencia y a otras cosas y quería que me diera su visión sobre esto. Mira, la metáfora que tú haces del catolicismo, yo lo he usado muchísimo. No esa, un poquito más extensa. Yo les decía y les digo, en la universidad y en las escuelas superiores militares, les decía, primero les explicaba Jesucristo, el Mesías judío, el doceavo Mahdi, que es el que ya está en el mundo, pero ese doceavo Mahdi es el que va a traer el día del juicio final con el arcángel Gabriel, y entonces el Islam va a dominar el mundo. ¿Qué pasa si se aparece el gordo Buda? ¿Ok? Entonces fíjate, una persona inteligente y llega a Jesucristo y la persona era judía, cónchale, vale. El tipo era el Mesías de verdad. Un tipo musulmán inteligente, coño, estaba equivocado todo el tiempo. Un budista inteligente va a decir, oye, mira, fíjate quién era Dios. Pero la mayoría de la gente va a seguir creyendo en lo que era su Dios porque les es cómodo, porque les da seguridad y les mantiene definir el mundo como lo tienen definido. Eso es triste y por eso cuando la gente, vamos a cambiar el paradigma. Coño, la gente que sabe, que dice eso, no sabe lo que es un paradigma. Los paradigmas no se pueden cambiar, se pueden sustituir. Tú tienes que sacar el pedazo de paradigma y tienes que tener en la mano el otro. ¿Entiendes? Entonces, ¿qué pasa? Ellos trataron de quitar toda la doctrina militar que teníamos en Venezuela, porque por la posición geográfica, por ser el petróleo venezolano determinante en la Segunda Guerra Mundial, por haber habido batallas navales, hundimiento de tanqueros con submarinos alemanes en la Segunda Guerra Mundial, tenía que ser una doctrina parecida a la americana o concurrente con la americana, con la inglesa, con la francesa, según fuera la capacidad de compra de armamento, con la italiana.
que tuvo el país. El gran problema, uno de los graves problemas de López Contreras y Medina Angarita fue que modernizaron las Fuerzas Armadas después de que perdieron el asunto del Golfo con Colombia. Ellos compraron una gran cantidad de armamento italiano, lo compraron porque el único país bolivariano que había en el planeta Tierra en 1936 era la Italia fascista. Mussolini iba a entregar, ponía la corona el día del nacimiento y el día de la muerte de Simón Bolívar, porque el tipo era bolivariano más que Chávez. Entonces Venezuela compró barcos, aviones, bredas, cañones de artillería, todo. Se quedaron con los fusiles Mauser porque ya los tenían alemanes. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasó? Chávez, en esas obnubilaciones bolivariano-comunistas, se alió con todos los enemigos posibles de los Estados Unidos. Él buscó bajo las piedras quién odiaba a Estados Unidos para él aliarse. Y entonces, ¿qué pasa? Como si estos piensan así, yo voy a pensar al contrario. Ahora, ¿qué pasa? Bueno, ya sabemos la capacidad intelectual militar de Chávez. Los rusos llegaron a Berlín, ¿ok? Pusieron a 3 generales a competir, llegaron a Berlín. Por cada alemán que mataron, los alemanes mataron 8 rusos. Entonces, ellos llegaron remando en su propia sangre, los rusos. Entonces, ¿qué pasa? Toda la doctrina de Frunze, que se llama la Academia Militar de Frunze, que le hizo un general que lo purgó Stalin, y por eso fue que los alemanes se le metieron en Barbarossa, porque ese general y los mejores estaban muertos. Ese tipo de filosofía, él la trató de copiar. Entonces, tienes que ver qué país con armas rusas ha ganado una guerra en los últimos 80 años. ¿Okay? Ni siquiera Somalia contra Etiopía. Somalia y Etiopía se cayeron en una guerra. Y un F-5 tumbó 5 MiG-21. Ese dato no lo sabía. Un F-5 y un F-5A. O sea, no un F-5E que tenía un radar y no. Un F-5 como lo que teníamos nosotros. Sí, sí, que estamos hablando de que los prototipos de esos aviones empezaron para que la gente tenga idea, en 1962. Leí hace poco del proyecto del F-5. ¿No? Y el F-5 era un avión de entrenamiento. Se hicieron un caza con un avión de entrenamiento. Y de hecho, el motor del F-5, para que lo sepas, el J-85, que es el mismo que tiene el T-2D, la idea del motor era hacer un motor desechable para un dron, para probar misiles, tiro de cañones, o sea, un motor desechable. Vieron que la pegaron con el motor, entonces el motor tuvo una larguísima vida. Yo tengo como 1500 horas con ese motor, o más, con el motor G85. Entonces, fíjate, entonces tú no puedes agarrar, ¿cómo explicarte? Yo una vez en Le Bourget vi un MiG-29 y me acerqué. Entonces, cuando vi la piel del avión, los remaches, dije, coño, esto es un catanare. Y me asomo y veo una palanca que yo me senté en la cabina y la palanca la tenía frente al pecho. La palanca de control, imagínate, como por aquí. Y la palanca no me deja ver el horizonte. Entonces le digo al piloto ruso que estaba haciendo las demostraciones, que era el que me estaba acompañando, le digo, cónchale, pero es que el avión es como un poco rústico. Y el piloto me dice, es que los hombres rusos somos rústicos. ¿Ok? Entonces, el avión tenía algo así como un inercial, y entonces tenía 8 estaciones, el del F-6 tiene 28, una cosa así, le podías poner el doble, metiendo 2 tipos de coordenadas distintas, o el Mirage.
Aquí tenías 8 estaciones y las ponía el mecánico. No sé que el piloto cambiara la estación y se fuera y se llevara el avión. ¿Entiendes? Y tenía que tener control todo el tiempo de la defensa aérea para actuar. Entonces nosotros, con entrenamiento americano, con entrenamiento inglés o francés, tú aceptabas las indicaciones de radar mientras estabas despegando, ascendiendo, acelerando en instrumentos, pero en el momento que tenías contacto radar, tú o estabas tali, que veías el avión, se acaba, el tipo de la defensa aérea se callaba. Tú decías, tali, ho, contacto. Eh, el controlador de radar no hablaba más hasta que viera que de repente venía otro avión. Entonces ahí pasabas de control positivo, que es cuando te van indicando vira tal rumbo, llevándote hacia el avión desde que despegas, a control informativo, que es que te dicen cosas si las cosas cambian, si viene otra formación, algo así. Entonces, el comando y control es una cosa muy importante, vital, porque el comando y control es la doctrina aplicada. Entonces tú ves lo del 3 de enero y ¿qué pasó? Que ellos se quedaron sin comando y control. Y entonces cuando tienes 1000 fuentes de decisión con 1000 generales, complicas el asunto de comando y control. Entonces la gente piensa que el comando y control es un avión con un poco de computadoras y un poco de circuitos. No, brother. Tú ves dos perros peleando, ahí se están enfrentando dos sistemas iguales de comando y control. Observar, analizar, decidir, actuar. Ves el resultado de la acción y vuelves a correr el ciclo. Entonces los dos perros están corriendo el ciclo. ¿Cuál gana? ¿El más fuerte? ¿El más bravo? No. Gana el que corre el ciclo de comando y control más rápido. Y eso fue lo que pasó. O sea, cuando ellos dominan, las fuerzas del grupo de tarea domina el comando y control por completo, se produce una cosa que se llama un ictus, una parálisis estratégica. Puede que algún soldado haya disparado algo, un IGLA, una cosa, pero ahí viene otra cosa, que cuando tú sabes mucho de comando y control, tú haces armas que tienen una cosa que se llama Zap Attack, que hay una cosa que se llama la cadena de muerte, el kill chain. El mecánico te quita los pines, eso es una parte del kill chain. Despegas y te lleva el tipo de radar, te va llevándose los blancos, eso es parte del kill chain. Consigues un locón con tu radar, es parte del kill chain. El locón lo conviertes en un visual, es parte del kill chain. Apretar el botón, armar el avión, parte del kill chain. Disparar el misil, 3 segundos apretado el gatillo, sale el misil, eso es parte del kill chain. El misil pega, parte del kill chain, hasta que se destruye el blanco. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Que el Zap Attack tiene el kill chain en el loop, no hay decisión humana. Disparaste, automáticamente te responde con un ataque. Eso le pasó a unos pobres gafos el 3 de enero en Caracas. Claro, mira, porque el tema es este, pudiésemos homologarlo y dar muchísimos ejemplos, bueno, desde el punto de vista personal o de personas, de seres humanos o desde el punto de vista de perros, pero el tema acá es que la Fuerza Armada como que todavía no ha entendido. Ayer por acá tengo otro punto de lo de Padrino López, a ver, hablando del enemigo. Bueno, que hay que tener la vista puesta en el enemigo. Ya va, viejo, es que el enemigo es el que te está dando las órdenes. O sea, ellos están hablando todavía, proyectando un enemigo que, como si fuera un enemigo exterior, porque todo estaba proyectado que fuese Estados Unidos, pero es que ahora Estados Unidos da las órdenes de quién aterriza y quién despega en Maiquetía. Y no me sorprendería en absoluto que la Fuerza Aérea y el resto de los componentes tengan que recibir autorización del gobierno de los Estados Unidos para hacer operaciones como la que está haciendo Grupo 16 por los lados de Lara en los últimos días. Entonces, ya no tanto que tu doctrina
fue deshecha y te la tuviste que comer al seco, ni siquiera con agua, te la tuviste que comer al seco porque no funcionó. Y no tanto que no funcionó, sino que fue ridiculizada porque es que no hubo algo, un arma, un sistema, una persona que haya podido decir, bueno, funcionó de tal o cual manera. Es que además de esto, este famoso enemigo que tú tenías, el famoso imperio, ahora es quien te da las órdenes. ¿Cómo se procesa o cómo podrá procesar esto la Fuerza Armada Chavista que todavía está? Y bueno, aprovechemos también, si usted tiene una visión o alguna opinión de que Estados Unidos, o a lo mejor no Estados Unidos, después de que vayan pasando algunas situaciones que todavía deben ocurrir en el orden político, va a haber una reforma de la Fuerza Armada, va a haber una purga, o esto va a ocurrir de manera natural. Por allí quería que camináramos ahora. Mira, todo país comunista o totalitario, porque ha habido sistemas totalitarios de derecha también, tienen que crear un enemigo y tienen que crear una mentalidad de guerra imaginaria. Esa mentalidad de guerra imaginaria desarrolla una cosa, mentalidad de sitio. ¿Qué es mentalidad de sitio? Economía de guerra, se va la luz, me llevan sin juicio, no hay habeas corpus, la policía empieza a tener funciones judiciales, etcétera. Entonces, eso fue lo que hizo Chávez y Maduro en Venezuela, que fue lo mismo que hizo Fidel Castro, lo mismo que hizo Stalin, lo mismo que hizo Mao, etcétera. Entonces, ¿qué pasa? Te puse el ejemplo, ¿qué pasa si aparece? Yo no soy católico, tú a lo mejor sí, se aparece el 12º Mahdi, yo soy el Mesías, yo soy el Mesías. ¿Tú vas a seguir siendo católico? ¿Ok? O te vas a convertir al chiismo, que es lo que se debería hacer porque Dios es chiita. Claro, hay un ¿Entiendes? choque, claro, es un gran ejemplo. Entonces, fíjate, un padrino que está diciendo, nosotros que estábamos en una guerra imaginaria, ahora estamos bajo una ocupación imaginaria. Tenemos que seguir armándonos, tenemos que seguir entrenándonos, tenemos que comprar más aparatos de la defensa aérea. ¿Cuáles? Rusos o americanos. ¿No dijeron ya que el mismo presidente Trump dijo que la plata que se le entra a Venezuela por el petróleo va a ser para productos americanos? ¿Qué van a comprar? F-16 bloque 70 para botar las porquerías estas Chucoy, que dicho sea de paso, como te estaba hablando antes, ¿qué tuvo que hacer el gran Medina Angarita con todo el armamento italiano que tenía? Bueno, por lo menos los aviones los tuvieron que tirar en la laguna de Valencia. ¿Ok? Perdón, en dónde? Ya, dame un segundo acá que tengo. Ajá, que tenía acá un retorno. ¿En qué laguna botaron esos aviones? En la laguna de Carigua, brother. Desecharon esos aviones y Lo como si tenía que tirar y entonces empezaron a llegar los Multi, el AT-6, después llegaron los P-47, los B-25 en el American Republic Project, los Venom, los vampiros primero, Venom después. ¿Entiendes? Entonces, Padrino está hablando paja, está diciendo, fíjate bien, ellos tienen una mentalidad de sitio. Nosotros no fuimos cobardes, sino que fuimos contención heroica, no hacer nada. ¿Ok? Fíjate. Pero eso te permite mantener cara y la gente mantiene el poder en su sitio. La procesión va por dentro, entre los cuatro que están ahí. O sea, hay un mirón de palo que es Padrino y hay tres polos de poder que están compitiendo entre ellos. Ahora, ¿qué les da homeostasis? ¿Qué les da equilibrio? Les da equilibrio, tenemos que salvar a Maduro, tenemos que volver a traer a Cilia, sea posible o no. Es como en 1984 la idea de Emmanuel Goldstein, que es el jefe de la rebelión, pero es un invento de O'Brien, que es el jefe del Servicio de Inteligencia y el Ministerio de la Paz. Entonces, el engaño es grave, pero el autoengaño es peor. Entonces, cuando tú me mandaste eso,
Y yo veo, tenemos que buscar esconder más las armas. ¿Esconderlas cómo? Tenemos que mejorar la ciberseguridad. ¿Contra quién? Si ya, o sea, fíjate bien, tú ves los blancos en un mapa. Vamos a hablar de un general que no sea un idiota. Saca las distancias, más 400, 350, 380 millas del mar para acá. Aquí hubo un impacto, que dicho sea de paso, la bomba más grande no pasaba de 120 kilos. O sea, definitivamente no querían Sí, hacer daño. causar daños colaterales. Exacto. Y el daño colateral que hubo fue porque esas bombas tañadoras de 170 libras, no pesan un carajo, se disparan desde 8 o 10 millas atrás. Y entonces las usaron contra bugs, que cada uno tiene 6 cohetes. Entonces tú ves en las dos películas, tú ves que pega la bomba y es un flash pequeño. Y de repente vienen flashes más grandes. Y lo peor es que puedes contarlos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Rocket Motors, carga militar de los misiles que estaban en el truck. Ok, yo tengo un tío, que es el único tío que me queda en Venezuela, que vive al lado de la Carlota. Y perdieron las ventanas, las puertas, astillas y vaina, de la onda expansiva. Y lo atacado ahí era una batería de Boca. ¿Entiendes? Entonces, te repito, ellos están tratando, vamos a mantener la disciplina. Vamos a armarnos. Ajá, ¿con qué te vas a armar si la plata ya te dijo Trump que la van a administrar ellos? La otra palabra clave, las contradicciones. Que Cabalgar no hay que tenerle miedo a las contradicciones, dice Padrino. Trotsky y Lenin decían que había que cabalgar las contradicciones. Cuando Lenin se monta en el tren en Suiza que lo va a llevar a Rusia y el tren no puede pararse en ningún sitio, ni recibir ni bajar pasajeros, que ese tren lo está pagando, lo están pagando en la Primera Guerra los alemanes. ¿Para qué? Para buscar que hiciera la revolución y poder ellos destruir a los rusos, al ejército ruso y quedarse en un solo frente. El acuerdo que llevan con Lenin es ese. Nosotros te llevamos para Rusia, te metemos, pero tú tienes que tumbar el gobierno. Entonces, Lenin traiciona a Rusia para traicionar al zar, lograr la revolución, entregarle en el Tratado de Brest-Litovsk, entregarle todo el terreno que pedía Alemania y después él cabalga la contradicción y él lo dice, nosotros hicimos esto porque después con el tiempo nosotros lo íbamos a recuperar. Entonces, ¿qué está diciendo él? Vamos a armarnos, que este golpe que nos dieron a nosotros los vamos a devolver. Él está diciendo, tenemos que mantener la doctrina, porque ahorita cuando lleguen los americanos de la compañía, ellos no los están viendo como los americanos de la compañía, ellos los están viendo como vieron a Niehaus, rehenes potenciales para la negociación. Y eso es más chino que la rocha. Mire, para darle contexto a las personas que nos están viendo, yo voy a hacer acá un breve resumen o voy a hablar de los puntos que tocó Padrino ayer en una reunión telemática con comandantes de SOD y REDI y algunos comandantes de unidad sobre cómo es la nueva reorganización. Además que esto se estaba esperando y fue ayer que salieron con esto que sencillamente es miles de incoherencias y como dice usted, prácticamente dice, hay que cabalgarlas y no preguntemos mucho. En vez de dudar es traición, aquí el mensaje de Padrino es pensar es traición. No piensen porque se me complica la cosa. Tienes Mire que lo que creer, tienes tienes que que creer. creer. Mire cómo empieza la información, ¿no? Que da Padrino ayer. Ha habido una respuesta virtuosa de la diplomacia y del pueblo. Lo que pasa en Venezuela
lo que pase, no lo que pasó, lo que pase será un detonante de reacomodo mundial. No tenemos que tenerle miedo a las contradicciones. Ayer anunció la presidenta que llegaron los primeros 300 millones de ingresos petroleros, ¿no? Lo dice ahí como buena noticia. Y entonces dice, y parte de ese valor será para la mejora de sueldos y salarios, pero ¿por qué esperaron que Estados Unidos lo hiciera? ¿Que acaso Maduro no daba sueldos dignos para sus militares? Aquí dice, hay que reflexionar sobre los cambios y habla de algunos puntos, ¿no? Miren los puntos que él habla, 8 puntos. La Junta Investigadora no es una cacería de brujas. ¿Cómo no lo va a hacer si están metiendo presos y desapareciendo gente? Y hay una cantidad de deserciones, mi general, que eso no lo hemos hablado, tremenda. Después del 3 de enero hay gente que no se presentó porque dijeron, la pinga, si no viene una segunda vuelta de los norteamericanos o de Estados Unidos contra nosotros, bueno, la Fuerza Armada sigue siendo un asco y ya yo no tengo excusas para seguir ahí. Entonces me voy. Hay una cantidad de militares desertados tremendo. Lo otro, reconstruir la capacidad defensiva de la nación orientada a la defensa aérea. Pero buen punto que dice usted, ¿qué defensa aérea? ¿Cuál van a comprar? Concentrar esfuerzos en la defensa de la capital, claro, porque ahí está el poco de malandro chavista, los cuales esperemos se vayan llevando uno a uno. Continuar con el esfuerzo de la Unión Popular Militar y Policial. Orientar esfuerzos a la protección de los medios, soterramientos y enmascaramientos. Pero ¿qué enmascaramiento? Si ya tu enemigo de 25 años lo tienes ahí, de hecho te está dando la comida en la boca. Fortalecer la dirección de ciberdefensa, fortalecer la inteligencia y la contrainteligencia. Y el resto son otros puntos estúpidos, pero acá hay uno que no quiero dejar porque habla es de la confianza. Hay que tener confianza en el liderazgo político. Confianza, claro, hay que tener confianza. Los van a vender uno a uno. No, Pues, puede ser peor, puede haber dicho, hay que tener fe en el liderazgo político. ¿Ok? correcto, correcto. La Empiezan a palabra fue nombrar, fe. La ok, palabra fue fe, correcto. empieza uno por uno, desde el comienzo. Da más de el punto. Y yo Ok. te digo, La Junta Investigadora no es una cacería de brujas. sí lo es. Continúa el plan Ayacucho, me había saltado este, ahora ajustado a la nueva realidad. No tengo ¿Cuál claro, es? aquí tengo pendiente saber lo que es el plan Ayacucho. Ok. Reconstruir la capacidad defensiva de la nación orientado a la defensa aérea. Ya usted lo explicó. No, ¿y cuál es la amenaza? Porque Claro, cuando es tú que vas a reconstruir, ¿cuál es la amenaza? Cuando la amenaza empezó a ser los Estados Unidos porque entró en guerra con el eje, por eso Medina Garita tuvo que botar los aviones para la Laguna y pedir barcos de bar chiquitos y cosas hacia los Estados Unidos para salir de los buques italianos que vean ahí. Y de los cañones Breda, que ya no tenían el calibre porque lo hacían en Italia. La próxima. la próxima. Concentrar esfuerzos en la defensa de la capital. Error y mentira. Error porque eso lo hicieron el 5 de enero. Sacaron todo lo que vi en todos lados, o hasta las chinas, y se la llevaron para Caracas. O sea, lo que les queda de eso ya está ahí. Bueno, Para nada. claro. Dame. El punto 5, continuar con el esfuerzo de la unión militar y policial con la milicia como encargada. Volksturno. Volksturno. Significa que los policías van a seguir martillando, matraqueando, los militares también. Va a seguir la represión contra los elementos civiles no afectos a eso. Eso es lo que significa eso. 6. Orientar esfuerzos a dar protección de los medios, soterramientos y enmascaramientos. Bueno, desde la guerra de Corea para acá, los coreanos fueron los primeros que se dieron cuenta de la importancia de abrir huecos, hacer túneles. Y los vietnamitas y todos ellos hacen túneles. Entonces, estos hicieron túneles y no les sirvieron bien. Entonces, hay armamento ahora en los países avanzados que anulan. El problema son 60 metros para abajo. Ahora, lo que es interesante es que hacer una fortificación arriba te cuesta 100 veces lo que cuesta hacer un conjunto habitacional grande. Okay. Y hacerlo subterráneo cuesta 100 veces lo que cuesta hacer la fortaleza arriba. Entonces, ¿qué te estoy diciendo yo? Te estoy diciendo que en Gaza
con lo que se gastaron en túneles, hubieran podido hacer arriba Berna, París. Te estoy diciendo que entre Corea del Norte y Corea del Sur hay unos túneles que si esa plata Corea del Norte lo hubiera gastado en comida y en edificios, serían el país mejor alimentado del mundo. Bueno, lo que hablan del búnker de Maduro y de la red de túneles que hay que supuestamente, bueno, comunican Caracas con todas las salidas cercanas. Imagínense cuánto habrán gastado ellos allí, porque hasta Estados Unidos dice que era de última tecnología. Sí, sí. No, o que fíjate que ahí lo que marca más el costo es geológico, es el tipo de terreno que está abajo. O sea, no es lo mismo hacer un refugio, un búnker, en el lado de Caracas que en el lado de La Guaira. Ok, acuérdate que el lado de La Guaira, eso es tierra que ha ido cayendo de las montañas y ha ido cayendo en el mar y ha hecho ese espacio que es donde está montada La Guaira, Catealamar y todo eso. Entonces ahí hacer un búnker es mucho más sencillo porque el suelo no es el mismo suelo duro rocoso que hay en las zonas de Caracas, que es montañosa en un 80 a 70%. ¿Ok? Okay. Mire, Entonces, eso, ¿qué significa? Ahora, ¿qué significa para un caraqueño, para un venezolano? Eso significa que la pelazón, la falta de comida, la falta de luz, la falta de ese tipo de cosas va a continuar. ¿Por qué? Porque se van a gastar la plata abriendo huecos en la piedra en Caracas. claro, pero ahora, ¿con qué plata lo harán? Y además, teniendo a Estados Unidos allí, con ellos mismos, porque Estados Unidos está tomando control de todo. Realmente Sí, esto es una lista de pura fantasía. Y mire los últimos dos puntos. sí, pero fíjate Fortalecer. la página Ajá. web comunista, rebelión, somos rebeldes. O sea, como si esa vaina fuera el epítome de lo mejor. Ellos van a tirar una parada. Mira, si no están, mira, si ellos cuatro no se pusieron de acuerdo, o por lo menos tres de los cuatro, si sacas a Padrino, si ellos se pusieron de acuerdo con los Estados Unidos para sacar a Maduro, van a durar un poco más. Pero si no se pusieron de acuerdo, si el que vendió a Maduro es uno de ellos, la guerra interna, mientras no puedan mantener la fachada de tenemos que rescatar a Maduro, a Cilia, es una lucha interna entre ellos para ver quién fue quien sapió. Pero es que yo creo que el gran problema de ellos, además de lo que le dije, que se le vino abajo la misión que tenían y la razón de ser. ¿Sabe que ahora en las empresas antiguamente se hablaba de misión y visión? Pero en los últimos 15 años hay empresas que dicen también hay una razón de ser. Bueno, en la Fuerza Armada, tanto la misión, la visión y la razón de ser de los últimos 25 años fue deshecha. Entonces, demostraron que son inservibles para lo que en teoría estaban creados, que es lo que dice constitucionalmente. Ellos ya llevan muchísimos años siendo inservibles para eso, porque lejos de proteger la nación, lo que hicieron fue regalarla y despedazarla, pero también para el primer principio comunista, y esto el primer precepto del manual de inteligencia cubano, mi general, dice lo siguiente: preservar el liderazgo de la revolución. Es el primer precepto del manual de inteligencia cubano. Entonces, los militares actuales, la Fuerza Armada esta malandra, la taguara que tenemos, no funcionaron ni para lo que constitucionalmente estaban creados, pero tampoco para lo que Chávez las desvirtuó, que era proteger el liderazgo, porque a Maduro se lo llevaron con un estornudo. Entonces, ahora en este momento donde se dan cuenta de que son tan ineficaces e incompetentes, o mucho más allá de lo que imaginaban, debería haber algún tipo de reacción o respuesta, así sea ponerse a llorar en una esquina. Mire, para ir acá con otras cuestiones, ¿no? Lo que usted dice de la fe, además de estos 8 puntos que ellos hablan, que me parece, claro, ellos tienen que seguir construyendo una mentira sobre nuevas mentiras. Dice acá Padrino, hay gente que se prestó para vender información al enemigo sobre nuestra tecnología. Pero ¿qué tecnología? Si quedó claro el 3 de enero que Venezuela tiene Abacos y ya los Estados Unidos tienen iPhone. Entonces, ¿qué tecnología? Lo rudimentario de los rusos es una tontería. Pretensiones del enemigo de usar a los desertores para atacarnos. Y como dice usted allí, ¿pero de qué enemigo hablan? Porque si es Estados Unidos
los americanos o los norteamericanos, como yo les digo, brother, ya los tienes ahí, o sea, ya el enemigo, ya ustedes están tomados por el enemigo, de acuerdo a esos preceptos. Mira, dijiste muchas cosas. Coño, es que me alargué, perdone. Ok, fíjate, lo último, los desertores. Bueno, ojalá que se organizaran, pero eso ha tenido serios obstáculos por parte del liderazgo político, Ha sido ineficiente. ¿ok? Y eso es así. De que ellos fueran una porquería como Fuerzas Armadas, eso lo sabíamos nosotros desde el año 2002, ¿ok? Pero ellos no, de verdad, ellos no son unas fuerzas armadas, ellos no son una fuerza militar, ellos son un gentío armado, una marabunta armada, ¿ok? Eso de lo que tú dices, defender el liderazgo, coño, eso lo hacen las hormigas y las abejas. La abeja reina, ahí puede morir todo el mundo mientras la abeja reina aguante. Porque esa fuerza armada bolivariana simplemente significan que están al servicio del PSUV y del que el PSUV nombre su líder. Entonces, ahora qué pasa, que hay un estado de debilidad, porque Delcy no fue ungida ni por Chávez, como fue el Dios miado, ni por Maduro. Ya circunstancialmente estaba ahí, el hermano estaba en el otro sitio porque eran de alta confianza los dos. Entonces ahora les cayó esto del cielo. Y acuérdate que el otro que podía ser, el otro que estuvo en la unción, pero no fue ungido, fue Diosdado Cabello. Entonces ahí viene un problema de herencia fuerte. Y acuérdate que la familia de Graciela Flores y Maduro, ellos tienen a la familia colocada en todas partes, como la tenía el general Juan Vicente Gómez, a la cual López Contreras tuvo que invitar a que se fueran del país. Pero ¿qué pasó después? La gente, la burguesía y la gente que quedó, que no eran gomecistas, tenían que repartirse lo que los gomecistas tenían primero. Y entonces ahí hubo luchas de poder que debilitó tanto que, bueno, tumbaron a Medina después. ¿Entiendes? Entonces, Venezuela es un país muy, muy poco original, tremendamente poco original. Y el asunto, o sea, esas religiones que hay por aquí que tú ves en Europa, que yo gozo un bolón con eso, disfrazados de druidas y de cosas en Stonehenge, y bajan los menjires allá en Galicia, ves unos dólmenes, unos menjires, y salen unos batolús ahí a matar una gallina y un cochino. Yo gozo un bolón con eso, porque ellos creen que Dios está ahí. O sea, están peor que los que creen en el doceavo Mahdi, en el Mesías, en Cristo, en todo. O sea, el tipo de pensamiento, independientemente que sea verdad o sea mentira, es mucho más primitivo. Entonces ellos quieren sostener sus pensamientos comunistas. Dime qué máxima bolivariana hay ahí, en todo lo que escribió Padrino, que por cierto es el que es más débil, porque Padrino ya está vencido como general. Pero ¿qué pasa? Que si sacan a Padrino ahora, el otro que queda como ascendiente de aplicación de violencia es Diosdado. Y eso no le conviene a ninguno de los dos hermanos. ¿O sí? No, bueno, de acuerdo a mi punto de vista y lo que yo quiero creer y lo que el análisis me da, espero que se terminen de comer los Rodríguez antes de implosionar ellos, porque también entiendo, quiero creer que Estados Unidos en su momento los sacrificará luego de que le hayan sido útiles. Ellos tienen, espero, repito, que se coman a Diosdado y a Padrino. Bueno, Además, creo que esa es una de las órdenes que hay. bueno, pero fíjate una cosa. Tú eres cristiano, Sí, ¿ok? Entonces, y eres católico. Entonces, acuérdate lo que le pasó a San Pablo, ¿ok? Y no es ese solo caso. O sea, eso lo hice en el programa de Napoleón, que de repente Ramírez, William Izarra, Maripili Hernández,
ellos venían así en un camello, en un caballo, entonces una luz le pegó en la cabeza, se cayeron. ¿Ok? ¿Por qué persigues a los escuálidos? No, no, si es verdad, Maduro es malo. Así como le pasó a San Pablo o San Agustín, que es el padre de los estudios de la guerra justa. San Agustín era un militar y de los militares que toman la caña y el mujereo, pero con todos los hierros. Entonces, cuando se le acabó la energía, entonces se metió a cura y bueno, ya es un gran santo. ¿Ok? Padre de la guerra justa, San Agustín de Hipona. Entonces, tú tienes que, en el fondo, tienes que darle un 1, un 2% a la capacidad de redención de la gente. En el pensamiento presbiteriano, en el pensamiento calvinista, que creen en la predestinación, ponte que Delcy Rodríguez sea como está diciendo Trump, que es una maravilla, que obedece todo. Trump no, mientras ella haga lo que dice Trump, Trump ¿qué está pensando? Trump no está pensando como tú, como católico, está pensando como un presbyterian. Y él está, Sí, esta mujer se está redimiendo. Esta mujer se está redimiendo. Ok, esta mujer está arrepentida de su vida anterior y quiere tener una nueva vida. Entonces, bueno, perdona. y usted, no, no, le pongo esa cara porque usted cree que Trump en su pragmatismo, a pesar de ser presbiteriano, usted cree que él realmente crea en que yo hablo de la naturaleza de la gente y no, lo que decían, la burra siempre va a echar para el monte. Cree que él realmente piensa que esta gente puede redimirse, porque lo que concluyen todos los organismos de inteligencia a nivel mundial y de investigación es que estos son malandros y tarde Mira, o temprano van a actuar como malandros. una de las mejores cosas que me pasó a mí en mi vida fue que los superiores que yo tuve, si yo decía creer, ese día tenía el sábado y domingo de patio, o estaba, me tenía que quedar estudiando en el grupo. ¿Ok? Y eso me pasó en la Fuerza Aérea y me pasó en la Armada. Creer. No, tú crees cuando vas para la iglesia. Tú crees cuando vas a un cementerio y te pones a rezar. Mientras el tipo respire, eche sangre y lo puedas matar con una 9 milímetros de un tiro en la cabeza, tú lo que puedes es confiar. ¿Qué es lo que decía Cromwell? Pongan toda su fe en Dios, hijos míos, le decía a los soldados. Y él perdió un hijo en la guerra. Pero mantengan la pólvora seca. ¿Ok? O sea, fe en Dios, más nada. En el resto, confianza. Y entonces nada más confiable que tu propio fusil, que tu propia pólvora, y es así. Entonces, yo no voy a ponerme, yo puedo sacarte un cálculo con la teoría de los juegos, te puedo correr una simulación, pero yo decir que Trump crea, entonces tendría que creer, la esposa le hará la comida que quiere esta noche o no. Trump, ¿con qué pie se habrá levantado? Yo no voy a hacer eso. Yo me agarro de lo que existe, de los hechos. ¿Entiendes? ¿Y el hecho qué es? El hecho es que Trump puede ser traicionado por estos. Eso es un hecho, es una probabilidad. Pero es un hecho también que ahora ellos dos están colgando de un hilo y arriba del hilo tiene una espada de Damocles que está colgando de un pelo. Porque, fíjate, tácticamente no se debe aplicar el mismo procedimiento dos veces, a menos que haya una separación grande de tiempo. El ir, mandar 150 helicópteros en un momento de hacer un canal, un ducto donde las ondas electromagnéticas no pasen. Porque fíjate, hacer un bloqueo parcial es mucho mejor que hacer un bloqueo completo, porque cuando la gente tiene un bloqueo completo de comunicaciones, de radar, de lo que sea, automáticamente pasa al modelo backup, al reserva. Pero si tú sirve y no sirve, sirve y no sirve, la gente no termina de pasar al otro modo. Y entonces es peor. Entonces la próxima vez, yo no creo, y voy a usar por usar la palabra tuya, o sea, me parece muy poco probable
que no hagan reconocimiento por fuego, que es lo que me gusta a mí. Defíname ese reconocimiento. Reconocimiento por fuego es tú nunca mandas a una persona donde puedes mandar un proyectil del mayor calibre. Bueno, esperemos que hagan ese reconocimiento. Ahora, mi general, ya para ir finalizando. No, no, es que hagan reconocimiento por fuego, no, depende de Delcy, depende de ellos. Sí, de Ellos hecho, están esperando que van a llegar el Delta Force, mire, o que van a llegar los SEALs. Arriba las manos, ríndete. No, no. Ahí le va a llegar un misil crucero, hermano. claro, es que como hay un choque, y usted lo decía, aparentemente hay No un porque yo lo choque. quiera, sino porque el ¿Cómo? juego es así. No es porque yo lo desee ni lo quiera. Yo no quiero que maten a nadie. Pero el asunto es que hay gente que insiste. Claro, y fíjense, yo tampoco quiero, como yo digo, yo quiero que ellos tengan una vida larga, pero que la tengan en cuatro paredes, metidos en una cárcel en los Estados Unidos. Pero que pareciera que hay se ha ido ralentizando el tema de las respuestas que quiere Estados Unidos. Y esto aparentemente es un choque interno donde Delcy y los Rodríguez, obedeciendo órdenes, porque ahora ellos son los cachorros del imperio, obedeciendo las órdenes de sus amos, no pueden hacerlo tan rápido como habían asegurado que podía ser porque tienen factores como Diosdado u otros chocando dentro de esa organización, y eso solamente se pudiese corregir, esperemos, con ese reconocimiento de fuego. Ahora bien, mi general, ¿a dónde cree usted que pudiese ir? No, no hablemos ahora de creencia, hablemos de lo que pueden ser las probabilidades y estadísticas. ¿A dónde cree usted que puede ir? No hablemos ni siquiera del país, hablemos de la Fuerza Armada. ¿A dónde va a derivar esta Fuerza Armada donde el credo se le vino abajo y está todo el mundo, como comentaba hace un par de días, sin, no sé si recibir órdenes, no sé si dar las órdenes, no sé a quién creerle, no sé ni siquiera si me creo a mí? Y entonces eso creo que puede derivar en algunos otros temas bien interesantes. Mira, tienes que ir a hacer un retiro espiritual, porque tú tienes que dejarle a tu enemigo, tienes que darle la capacidad de redención, para que le pongan la otra mejilla después. Ah, yo no quiero que se rediman, yo quiero Ok. que les manden el fuego. Ok, entonces por lo menos así uno es más sincero con uno mismo. Mira, eh, son cuatro personas que están en el tablero. Uno por dos, dos. Por tres, seis. Por cuatro, 24. Ok, esa es la permutación de cuatro. O sea, hay 24 opciones de alianzas entre ellos cuatro. Te digo esto porque al final pueden pelearse los dos hermanos. Pero mientras tanto, lo natural es que los hermanos permanezcan juntos y se unan para luchar contra los otros. Y los otros se unan para defenderse de los dos hermanos. ¿Me sigues? Ok. Ahí viene la respuesta a tu pregunta directa. ¿Qué puede hacer la fuerza bolivariana ahorita? Lo peor. Peor de lo que han hecho hasta ahora. ¿Ok? Hay gente que es tan boba, que piensa en binario, bueno, malo, optimismo con pesimismo. La guerra no tiene absolutamente nada que ver con eso. La guerra es un choque de voluntades con fricción, donde se usan armas y hay sangre. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tienes una banda delincuencial, porque todas las bandas comunistas han sido delincuenciales desde A hasta la Z, desde el alfa hasta el omega, el gran peligro es que esa fractura entre esas posibilidades de alianza, la fractura se dé y la Fuerza Armada se fracture con ellos. Entonces, si esa fractura, si esa falla sale y después de la fractura se produce la excisión, estamos en una guerra civil, hermano, donde todo lo que ha pasado es una caricatura de lo que va a pasar. Complicado el tema. Es la segunda persona, también militar. Bueno, luego le detallo. Eso puede arreglarse, eso puede arreglarse. Fíjate bien, eso lo puede arreglar un gran estadista
o un gran general, un gran estratega, un gran almirante. Si se produce esa excisión, 2 contra 2, y hay un dios Zeus o un estratega con poder, ¿cómo evita que haya la guerra civil? Se tiene que tirar en caldo y llame los 4. Entiendo. Sí, lo que le iba a comentar es que este mismo análisis lo recibí de un coronel del ejército que también siempre ve el programa de la generación de los 80, un gran amigo, y me dio la misma visión y la misma proyección que usted tiene de la situación, de lo que pudiese ocurrir. Y por supuesto que yo creo que pase lo mejor. Y lo mejor ya te lo dije, yo me redimo, ya no quiero robarme más, voy a devolver la plata. We are the world, we are the children. Yo quiero eso. Ahora, que eso se dé ella es más complicado, porque es una cuestión probabilística. ¿Entiendes? Y Claro, estamos hablando de intereses. y sobre la probabilidad, aquí viene también la naturaleza humana. Ellos tienen 25, antes de llegar al poder ya eran unos delincuentes consumados, con desviaciones prácticamente de nacimiento, todo lo que ha sido la cúpula del chavismo, y yo dificulto que ellos puedan ir en contra de su propia naturaleza. Sí, pero fíjate una cosa, no está mal que pienses así. Sin embargo, en la situación que estás, mira, hay un premio Nobel que tiene ahorita 95 años, y el otro día lo oí. Coño, me dio una vergüenza yo ser tan batequebrado, flojo, negligente, intelectualmente. El tipo se ganó el premio Nobel haciendo un papel que decía, acordemos estar en desacuerdo. A ti tú puedes pensar que son unos delincuentes, unos sucios, asesinos, malditos, extraterrestres, lo que tú piensas que sea malo, pero son los que tienes para negociar. Entonces tiene dos opciones. Nos abrazamos con el abrazo de la muerte o acordamos no estar de acuerdo. Entonces, ¿de qué te sirve que hayan sido ladrones, delincuentes, que ahorita se den la vuelta el peón? Coño, estamos aquí ya ahora, brother. Estamos acá, papá. Entonces, tienes que acordar con los tipos. ¿Para qué? Para que no se dé la peor opción que la que te acabo de decir, 2 contra 2. Con falla y fractura de esa pandilla armada que no tiene nada que ver con nosotros, en lo militar, ni en lo civil, ni en lo cultural, ni en nada, y que pueden terminar de destruir el país y simplemente balcanizarlo. Punto. Claro, pero con la presencia de los Estados Unidos creo que será difícil. A Dios gracias, se les hace más complicado. Ya va. Pero fíjate, ahí tú estás haciendo una suposición. Yo te estoy planteando un escenario, tú haces una suposición. Eso no es bueno. Y hacer una suposición sobre una suposición es peor. Ya te digo, yo voy desde el camino de San Pablo a Damasco. Los hermanos se reúnen José con sus otros 11 hermanos de las 12 tribus, después que los vendieron, y entonces se abrazan y lloran. Eso es lo mejor. Y lo peor es lo último. Entonces, en el medio, hay que buscar en el medio lo que se acerque a lo menos malo, o a lo mejor, que es diferente a lo menos malo. Hay que prepararse para lo peor, la peor hipótesis, para tener respuesta. De ahí no hay nada más. Si te preparaste para lo peor y no pasa, adiós, Vas a babosería. estar preparado. Exacto, así es simple. Entonces, ya te digo, yo no veo, sinceramente, o sea, yo veo a Trump, le agradezco mucho. El tipo ha hablado de Venezuela y tiene a Venezuela, ¿cómo explicarte? La va a poner porque con las mismas compañías americanas, con todo la corrupción y todo eso va a bajar tremendamente. Las cadenas logísticas de alimentos va a hacer que los alimentos tengan precios más o menos reales. Eso va a llevar a que tenga que haber una estructura de sueldos más o menos real. O sea, nos vamos a acercar a la realidad, que es lo que proclama el liberalismo.
¿entiendes? Como liberal, tienes que aceptar la naturaleza de todo, de los hombres, de lo que es, y imitar a la naturaleza para tu poder controlarla o medio controlar. O sea, eso de el peor enemigo de Simón Bolívar, López, ¿cómo se llama? Narciso López, algo así, no me acuerdo ahorita el nombre. Él fue el que inventó lo de lucharemos contra la naturaleza. Eso le hizo un daño a Simón Bolívar tremendo. No dijo nunca eso, porque el pensamiento inglés, el de Francis Bacon, que está cumpliendo años hoy, que es la razón de ser por la cual Escandinavia y todos los países protestantes han superado a los católicos y ahora son países del primer mundo. Él lo decía, la naturaleza se domina imitándola. En el Novum Organum, que es un libro que se lo debería saber todo el mundo, que quiera el progreso, cosa que a los comunistas no les gusta el progreso. ¿Okay? El futuro dentro del chavismo con esta gentuza es Khmer Rouge, Camboya. Eso es un hecho. Fíjate cómo se ha destruido el país en todo este tiempo. Una lástima. Sí, es una verdadera lástima y bueno, hay indicativos de que las cosas, sobre todo el tema del precio del dólar, lo que es y a lo que es acercarse, usted le tomo la expresión, lo que es acercarse a la realidad, el tema del dólar bajó porque por fin o de manera obligatoria se tuvo que acercar o el país, el narcoestado que hay, tuvo que acercarse a la realidad de los precios del mercado, la realidad grotesca, pero aún siendo grotesca, acercándose a ella, la cosa mejoró. Era mucho peor vivir Sí, en la ilusión que todavía tienen, porque ese correo de esa reunión de padrino es todavía ilusión y sí. un mundo de nubes. Mira, hoy en el chat, en un chat de la Fuerza Aérea de los viejitos de nosotros, yo puse que, mira, no hay nada que le haya hecho más daño a la humanidad que el pensamiento utópico. Nada, nada, absolutamente nada ha sido peor. ¿Por qué? Porque la utopía es, exige la imposición del bien. Ahora, ¿de cuál bien? Del bien del utópico. O sea, lo que Fidel Castro consideró como lo mejor fue lo que hizo en Cuba. Lo que Chávez consideró lo mejor para él fue lo que aplicó en Venezuela. ¿Entiendes? Y por eso la religión te recomienda confiar en los hombres, pero fe nada. Me gustó el pensamiento, por favor repítame la persona lo que lo dijo, lo de hay que confiar en Dios, pero mantén la pólvora seca. Cromwell. Mire, me voy a robar ese No vale, pensamiento. no. No robase Está, nada. Eso no está lo bueno. dejó Cromwell, que te voy a decir una cosa, el tipo fue demasiado trabiliario, ¿no? Pero lo que hace Inglaterra, la parte buena de Inglaterra es que el busto de Cromwell está en la entrada del Parlamento y enfrente está una estatua del rey a quien Cromwell le cortó la cabeza. O sea, eso es grande, ¿por qué? Porque la historia de ellos sintetiza lo bueno y lo malo de los dos. Entonces, te estaba diciendo, una estrategia tiene que ser secreta. ¿Qué qué otra parte de la estrategia tiene que ser secreta? La estratagema. Estrategia, estratagema. Y después viene la parte pública, que no tiene que ser secreta. El plan. Ahora, el plan, ¿qué lo tiene que ser evidente? La actuación. O sea, tuve un gran estratego, hace una batalla, y el enemigo cuando se da cuenta, cuando empieza la acción y ven cómo está desplegado, y ahí infiere que era lo que el otro quería. Se hizo las cosas bien. ¿Entiendes? De ahí la importancia de estar adelante. Yo sé que Trump no es omnipotente, que esta gente está esperando que los aliados que tienen en los mismos Estados Unidos, en la izquierda del Partido Demócrata, el Grupo de Puebla, todos los malvivientes del planeta Tierra, hagan algo, porque por lo menos verlo en la televisión aquí, son 24/7 hablando mal de Trump. La Increíble. Aquí en sexta, España es la increíble. cuarta,
La 2 es un aroma que es asqueroso. Y la posición antisemita que tienen es asquerosa. Tú ves la alabanza que tienen con Maduro, ¿ok? De repente con María Corina, ay, Trump dijo que no servía para nada, entonces, ay, la tipa era una maravilla. Entonces, la tipa fue, le entregó la medalla a Trump y ahorita, bueno, otra vez, no sirve para nada esta mujer, que ayudó a que Trump agarrar ese pobre hombre. Violar a la soberanía y todo el tema. Sí, y la soberanía y cosas así. ¿Mm? Bueno, mi general, mire, gracias por el departir y por la proyección y sobre todo por las aclaratorias, porque nosotros los venezolanos, el ser humano en realidad, pero nosotros los venezolanos nos hemos acostumbrado a vivir del pensamiento mágico y en eso me incluyo. Y cada vez que hablo con usted sale el tema de el creo y usted me recuerda lo que le decían sus instructores y eso es algo que necesito ir internalizando porque uno tiene que tener certezas, a pesar de que también algunos filósofos que dicen que el estado de certeza es un estado ridículo porque no debería haber nada tan total como para que nos genere una certeza. Y eso obviamente lo indican es porque uno tiene siempre que estarse actualizando y buscando. Pero, pero a lo que voy a lo que quiero concluir, nosotros como venezolanos tenemos que tener un poco más de arraigo con la realidad y no con el pensamiento mágico y utópico. Mira, para finalizar, yo soy un partidario del pensamiento mágico. Y hay un tipo, ¿cómo que se llama? Ya te daré el nombre, un un tipo un científico social increíble. Nosotros tenemos 10.000 años escribiendo, ¿ok? Probablemente tengamos 150 hablando, pero tenemos 2 millones de años atrás, donde ni se hablaba, ni se escribía, ni nada. Entonces, Dios te libre y te favorezca, Dios nos libre y nos favorezca a todos, hasta Maduro. Te consiguen un cáncer en un pulmón, Dios nos libre. Tú utilizas todos los recursos de la ciencia, ¿ok? Fallan. Entonces llega una tía tuya y te dice, coño, hijo, vámonos para Sorte. Vámonos para Sorte para que le hagan un baño y un saumerio para ver si se cura. Coño, yo voy a ir a Sorte. Roger Bacon va a ir a Sorte. Albert Einstein va a ir a Sorte. ¿Por qué? Porque pasamos millones de años con pensamiento mágico y llevamos apenas 10.000 años escribiendo. El cristianismo tiene 2.000 años, el judaísmo tiene 3.500, 4.000 años, el islam tiene 600 años, el budismo tiene 2.500, 3.000 años. No es nada. Entonces, por supuesto, cuando todo falla, cuando se pierde fe en la modernidad y en la ciencia, la gente cae en totalitarismo. Buscan a Hitler, buscan a Stalin, buscan certezas. Y la certeza es una cosa muy relativa porque la certeza es una cosa de superposición. Hay certeza, o sea, el gato de Schrödinger está muerto y está vivo al mismo Está vivo. tiempo. Lo vas a saber es cuando abras la caja. ¿Y por qué? Porque mientras la caja está cerrada, que esté vivo y que esté muerto está superpuesto. Le entiendo. Entonces, ahí. O sea, el pensamiento mágico venezolano sería tremendamente bueno aplicado a las artes, a la música, al deporte, a la programación, a la inteligencia artificial, a todo lo que requiera imaginación. Pero imaginación sin método en esta época, no hay vida. Pero muchas gracias, brother. Saludos por tu casa, saludos a tu papá, saludos a todos y bueno. Bueno, gracias a usted siempre por su tiempo, mi general. A las personas que nos acompañaron el día de hoy, como todos los días, muchas gracias. Y recuerden darle like, suscribirse, comentar y criticar. Que tengan una muy buena tarde y un feliz día jueves. Será Confía en hasta el la día de pólvora, mañana. confía en Dime, tu dígame. pólvora, confía en tu pólvora.
pero hay que mantenerla seca para confiar, porque No, no, exacto. Mantener la pólvora seca, pero la fe para Dios. así es. Así que a todas las personas mantengan su pólvora seca, pero confíen en Dios. Que tengan